Hola, bendiciones. Por aquí te voy a dejar el paso a paso de cómo hacer un cintillo decorativo. Enrollamos en nuestros 4 dedos el hilo y luego en la mitad vamos a amarrar. Juntamos todos los rollitos que deben de ser en la parte de abajo 5 rollitos, 6 rollitos, como tú lo quieras hacer, del grande que tú quieras, y en el centro vamos a colocarle uno que va en la parte de arriba. En este caso yo lo hice de 6 rollitos abajo y uno en la parte de arriba, que serían 7 rollitos. Luego los amarro todos 6 en la parte de abajo y en la parte de arriba queda un rollito que hace las veces como de tapita. Ahí estoy amarrando muy firme con hilo cuádruple para que pueda resistir. Y vamos pues emparejando, cortamos hilos, jalamos el del centro y mira que se nos va formando esta hermosa flor. Así nos queda la flor decorativa para nuestro cintillo. Si las deseas mucho más grandes, solo tienes que agregar más rollitos en la parte de abajo. En la base, que es la trenza, vamos a amarrar nuestra flor. ¿Recuerdas la que te dije que hacía parte como de la tapa de arriba? Bueno, ella tiene que salir por el medio con sus hilos y esta es la parte que vamos a amarrar al cintillo. Y ahí vamos acomodando nuestra flor de la mejor manera. Amarramos, alineamos bien, que quede centrada. Bien apretada para que no se vaya a soltar. Vamos emparejando. Luego, mira, le vamos a anexar varios pomponcitos así. Yo le pongo 3, tú le puedes colocar los que a ti te gusten. Y de esta forma vamos a hacer los pompones. Mira, simplemente nos vamos a enrollar en 2 dedos el hilo. Ya no va a ser en 4 dedos, sino en 2. Ya tú sabes que amarramos en el centro. Luego vamos cortando hasta darle la horma redonda a nuestro pompón. Tú los puedes hacer más pequeños, los puedes hacer más grandes, como a ti te gusten. Y emparejamos hasta que quede redondito, redondito, y luego lo vamos a anexar. Así queda nuestro cintillo decorativo.